Bienvenido al canal de Funcionario Prisiones, donde debatimos sobre el sistema penitenciario y creamos material para el opositor. Hoy está con nosotros Tristán Mocimán, que nos va a contar cómo se puede subir la tasa de reinserción social gracias a un deporte de equipo, en este caso el rugby. Bueno, yo soy Tristán Mocimán, me conocen más por Chucho, que es mi apodo de toda la vida. Vivo en España, en Santander, en el norte de España, hace 21 años ya. Vine a jugar al rugby, aquí con el Independiente Rugby Club. Vine como jugador en el año 2002. Y bueno, al final después me fui quedando un año más y así fuimos tomando la decisión año tras año con mi mujer, hasta que ya llegó un punto que decidimos quedarnos a vivir. Después ya me retiré de jugador, me pasé a ser entrenador del equipo, donde fui entrenador durante 17 años. Y en el medio de esos 17 años, por diferentes motivos, eh, descubro lo que es espartano y replico lo que es el espartano de Argentina, que es donde se origina toda esta historia, la replico aquí en Santander, en la cárcel del Dueso. Ok, si entiendo un poco bien, Tristán, tú eres de Argentina y viniste a Santander para jugar al rugby, Sí, eso es. porque te reclutaron, digamos, te ficharon de un Me equipo de fichó un aquí equipo, español. claro, me fichó un equipo aquí de Santander, que bueno, al final fue el equipo de toda mi vida aquí en España, 21 años. Y nada, bueno, ya tuve mi momento de jugador, muchos momentos de entrenador, la gran mayoría, que fueron 17 años, y ahora momento de padre de un niño que juega en los sub-14 del equipo. Ok, para entender un poco bien, ¿tu esposa la conociste allí en Argentina y os vinisteis aquí Eso juntos es. o la conociste? Ok, No, 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 era mi novia de Argentina, vinimos aquí y bueno, después tuvimos nuestros hijos aquí, ya decidimos quedarnos ya como un lugar de establecernos aquí en Santander y nuestro lugar así para desarrollarnos, para criar a nuestros hijos y bueno, seguramente para hasta ok. jubilarme y morirme aquí. Entonces tú eras digamos, eras el Messi del rugby, ¿no? Te ficharon allí en Argentina, te dijeron, vente para acá y aquí te viniste, ¿no? Y dejaste todo lo que En ese tenías sentido, allí. sí, por otras cosas, ni parecido a Messi. Ok, ¿cuántos años llevas ya por aquí en España? Has dicho, más de 20 años ya. 21, desde el año 2002. Ok, y ya dices padre de 4 hijos y uno de ellos juega al rugby, ¿no? Sí, jugaron todos en su momento, pero ahora el único que sigue jugando es el más chiquito, que tiene 12 años y es el que sigue jugando. Ok, pues entonces cuéntanos un poco qué es esto de los espartanos, ¿no? Bueno, mira, Espartano es un proyecto que se inicia en Argentina en el año 2009. Lo inicia Coco Derigo con un grupo de gente en una cárcel de Buenos Aires. Y bueno, de cómo empezaron a lo que hoy es la realidad, pasaron montones de cosas, han crecido muchísimos. Ellos empezaron con la idea de llevar el rugby como una forma de que la gente salga de sus rutinas tan monótonas y tan posiblemente poco productivas que tenían dentro de la cárcel argentina y llevaron el rugby como una herramienta en principio, para despejar la cabeza, para conocer el deporte, nuestro deporte, y al final eso se fue transformando en una realidad que hoy por hoy es una cosa espectacular, que se inició en Argentina, que después se fue replicando en más cárceles de Argentina, en más de 50 cárceles de todo el país. Al final yo lo termino descubriendo por redes sociales y ya hace 6 años que lo empezamos a hacer en España. Eh, Hay otras cárceles de España que también se está haciendo el proyecto y en otros países, incluso Italia, en algún país africano, en algunos países de Centroamérica. Y, y básicamente lo que es Espartano o cualquier otro proyecto que utiliza el rugby como herramienta, más allá del nombre, hay otros proyectos que tienen otro nombre, pero realmente el espíritu es el mismo. Lo que hacemos es tratar de a través de la herramienta del rugby, inculcar hábitos saludables,
en los internos, inculcarle mentalidad de trabajo en equipo, inculcarle el sentido de pertenencia a algo positivo, como puede ser un equipo de rugby, un equipo deportivo, a inculcarle valores también a estas personas. La mayoría de las personas que han pasado por el programa aquí en Santander ya han pasado más de 300 personas. La gran mayoría nunca habían hecho rugby, creo que muy poquitos, uno o dos habían hecho rugby en su vida. La gran mayoría no habían hecho nunca rugby, la gran mayoría nunca habían hecho deporte en equipo de forma continua, de forma constante, y al final meterle un poco la metodología de trabajo que nosotros le metemos hace que la gente empiece a ver otra forma de ver la vida. Intentamos que transformen su vida. El propósito nuestro dentro de lo que es el proyecto es tratar de ayudar a la persona a que transforme su vida para una vez en libertad poder tener una segunda oportunidad. Ahí entra la parte de la reinserción laboral, que es muy importante dentro del proyecto. Digamos que el rugby es una herramienta que yo la utilizo porque me dediqué toda la vida al rugby, pero que tranquilamente podría hacer otros deportes seguramente. Y, y el fin realmente de todo esto es eso, que la gente logre un cambio en lo personal para que cuando recuperen la libertad tengan esa segunda oportunidad, puedan conseguir trabajo, puedan tener un trabajo digno, ganarse la vida de forma digna, de forma honesta, de forma honrada. Y bueno, si en algún momento cometieron un error, que nosotros no somos nadie para juzgarlos, si en algún momento cometieron un error, bueno, que ese error ya lo pagaron, por eso fueron condenados. Yo digo siempre lo mismo, yo no juzgo a nadie, para eso ya lo juzgó un juez, y para los que somos creyentes lo juzgó Dios, en todo caso, pero no nosotros. Yo sí puedo valorar a las personas desde el momento que se suman al proyecto de ahí en adelante, y ahí sí puedo tener una valoración de esas personas. De hecho, la he tenido y tengo valoraciones de gente que realmente le pongo un 10 y también hay gente que me ha decepcionado. O sea, hay de todo, como la vida. Y bueno, y eso es un poco lo que fue el proyecto. Empezamos de menos a más, igual que empezó en Argentina, de menos a más. Aquí también fuimos construyendo poco a poco. Por un lado, construyendo el equipo con una metodología de trabajo que no es solamente la parte estrictamente deportiva, va mucho más allá del deporte, la metodología, pero también construyendo afuera. Yo siempre digo que para mí es muy importante transmitir fuera de los muros lo que hacemos adentro de los muros. Por eso a mí iniciativas como la que tú me propusiste para hacer un podcast me parecen súper productivas porque es una forma de poder transmitir afuera y que escuche gente lo que hacemos, y seguramente que de ahí sale alguien que tuvo una iniciativa de hacer algo parecido o alguien que quiera colaborar con nosotros de alguna manera. Y bueno, y el contar fuera de los muros lo que hacemos adentro es súper importante porque adentro de la cárcel, aunque no parezca, pero pasan cosas positivas, pasan cosas buenas, hay gente que cambia y que se merece tener otra oportunidad, y la forma que tenemos nosotros de transmitir todo esto lo que hace es un poco romper muchos prejuicios que hay en la sociedad que realmente no ayudan a nadie. Son prejuicios que no ayudan al propio interno, que igual realmente cambió su vida y se merece esa oportunidad, esa nueva oportunidad, pero tampoco ayuda a la sociedad en general. O sea, hay que romper un poco con los prejuicios. Yo sé que un colectivo está muy estigmatizado, que está muy etiquetado, posiblemente por muchas situaciones se lo tenga merecido, porque no estamos hablando aquí yo no sé, para mí sería mucho más fácil tener un proyecto de chicos con algún tipo de discapacidad que no estén estigmatizados. En mi caso me he metido muy adentro de un colectivo que tiene ese estigma, pero que realmente vale la pena, digamos, sacar esos prejuicios que hay, porque hay Sí, gente pues que realmente se lo muchísimas merece. gracias, Tristan, ¿no? Por tu colaboración y por tu tiempo, tanto en la entrevista como tú que trabajas un poco para los espartanos, por comprender un poquito mejor el histórico, cómo en un sector tan complicado, ¿no? Como es la prisión, a alguien en Argentina
no sé, se le permitió en aquel momento, porque quizás ahora, ¿no? Como ya se ha implementado en más países y es un caso de éxito, pues quizá es más sencillo ir de una prisión a otra prisión. Pero ¿cómo fue? Si tú conoces un poco el inicio de los espartanos, ¿en qué año y qué pasó? ¿Es que resulta que había un apasionado del rugby en una prisión y hizo un proyecto piloto? ¿O cómo fue ese inicio tan complejo, ¿no? de implementar esto en una primera instancia? No, esto empezó en el año 2009 en Argentina, por casualidad, vamos a decir, una persona de un club de rugby de Argentina le pide a un amigo del mismo club, pero que estaba muy relacionado con el sector judicial, el sector penal, le pide ir a conocer una cárcel de rugby por una cárcel por dentro. Entonces esta persona hizo una gestión, consiguió una autorización para entrar un día a una cárcel de curioso, vamos a decirle, nada más. Mm, Y cuando vieron un poco lo que se encontraron ahí, esto te lo cuento como me lo contó a mí esta persona, me lo contó en primera persona, que es Coco Derigo, que es el alma mater un poco de toda esta historia. Él dice que ve mucha tristeza, mucha gente sin hacer nada, aburrida, sin tener actividades, y se le ocurre, más allá de esa primera visita, se le ocurre volver a la semana siguiente, con permiso del director, para empezar unos entrenamientos de rugby. Que la anécdota es que empezaron con 10, 11, 12 chicos y con el tiempo hoy hay más de 3.000 internos jugando al rugby en todo el país, repartidos por 50 cárceles, un poco más. qué Está replicado en interesante. otros Sí, países, como en sí. España, en mi caso. En qué cárcel fue la primera, En la este cárcel chico de que San visitó? Martín, provincia de Buenos Aires. Ok, o sea que por una curiosidad de un amigo que trabajaba en la cárcel y que era una persona apasionada del rugby, pues poquito a poco, imagino que al principio quizás el tema de licencias, ¿no? Porque tiene que, como tú dices, el entrenador se le tiene que dar un permiso, quizá el director lo tiene que aprobar. Si nos quieres explicar un poco cómo fue tu proceso en Santander, ¿no? O cómo llegaste Eh, tú por casualidad a conocer esto. el proceso aquí fue, bueno, yo era digamos que era un fan de Espartano de Argentina por redes sociales. Ok, Yo lo descubrí por redes sociales, no tenía ninguna vinculación personal como la tengo ahora, y lo veía por redes sociales y me parecía algo espectacular. Realmente cada vez que veía un vídeo o algo me emocionaba. Pero realmente no pasaba más allá de darle un me un gusta en like. redes sociales y seguir, nada más. Hasta que una vez en el año 2018, febrero del 2018, tengo un suceso bastante dramático, que terminó con un chico apuntándome con una pistola en la cabeza durante un minuto y pico, en una situación muy, muy tensa, muy, muy difícil. Al final, bueno, la historia tiene un final feliz dentro de lo que fue, porque el chico al final sale corriendo, porque viene la policía le detiene, lo llevan detenido, como tenía Esto en antecedentes. Santander, si nos quieres explicar un poco el contexto que ibas por En la calle en Santander, sí, sí, en Santander. Santander, en Santander, en Santander. Iba a ser un ajuste de cuenta entre dos personas y yo lo veo y me meto en el medio para intentar Con buena evitar esta voluntad. situación bueno, de lo que iba a ser un atentado, un asesinato. Entonces me intenté razonar con esta persona, logré contenerlo un poco y lo que te digo, al minuto y medio viene la policía, llega la policía, este chico sale corriendo y al final le detienen. Eso a mí me moviliza para decir, joder, lo que estoy viendo por internet, por redes sociales en Argentina, ¿por qué no intentar hacerlo aquí? Entonces ahí hice un par de movimientos, hice un par de llamadas. Para, Pero qué bonito, nos paramos un poco, Tristán, en este momento mágico, ¿no? Que fue un momento de transformación, quizás salvaste una vida, ¿no? Quién sabe, muchas veces, ¿no? Nos enfrentamos a una injusticia y no es fácil, ¿no? Decidir en ese momento cómo se posiciona uno, ¿no? Y tú de forma bueno, natural te salió instintivo, fuiste para a allá ver, para intentar intermediar. ahí me salió, después te voy a mandar una foto, porque tengo una foto de la cámara de seguridad de ese momento, y va a flipar. En ese momento me salió meterme en el medio. Igual me vuelve a pasar esto otra vez y me escondo bajo un coche. Fue una cosa instantánea, digamos, lo que surgió, no era algo predeterminado. Y cuando decido de salvar una vida,
podemos decir que se pudo haber salvado la vida de la persona que estaba del otro lado, pero también a la persona que me apuntó con el arma, por eso digo que la historia tiene un final feliz, también digamos que de alguna manera le terminamos ayudando, porque cuando al final con el tiempo, después de 3 meses, 4 meses más o menos, consigo los permisos para empezar a dar la actividad de rugby en el Dueso, este chico que me apuntó con la pistola resultó ser uno de los primeros 11 espartanos que empezaron el proyecto conmigo. Qué historia tan bonita, de esto se podría hacer una película. Y eso poca gente lo sabe. Los que lo saben dicen lo mismo que dices tú, esto es para hacer una película. Pues después tengo la parte de imágenes donde está el chico apuntándome con la pistola, que se ve claramente, y luego de más adelante tengo imágenes con él abrazados. ¿Entendés? Pues, ¿y llegaste a saber un poco más de la persona a la que estaba apuntando o de esa persona ya no sabemos? Salió De la persona corriendo y que, ya. sí, bueno, sí, al final yo terminé sabiendo quién era y un poco por qué era la movida, por qué era el problema, en un tema que era ajeno a mí, pero al final Santander es chiquito y terminamos enterándonos. Esta tercera persona nunca ha tenido nada que ver con el proyecto, digamos, no, de hecho no la he vuelto a ver en mi vida, pero al que iba a cometer el crimen, vamos a decir, con él sí que he seguido teniendo un vínculo hasta el día de hoy. Sí, y seguro que la otra persona pues también estará muy agradecida, ¿no? Porque tú intermediaste para que no sucediera Si no pues quizá está, algún nunca me lo drama. dijo, no sé, no lo he vuelto a ver. No he Pues sabido. seguro que en el momento lo estaba, seguro. Sí, sí, tal vez sí. La verdad que no lo sé, no te podría decir nada Ok, ni ok. positivo ni Entonces negativo porque empezaste, no lo sé. comprendo. Tuviste esta revelación un poco o iluminación de que el proyecto que ibas siguiendo por las redes sociales, ¿no? Que es algo cercano que se podría implementar ahí. ¿Y cómo fue el trámite un poco de conseguir los permisos? ¿Escribiste a alguien en los Espartanos Argentina? ¿Alguna llamada? Es que fue el No, primer... lo primero Mm, que hice fue tratar de dar con el contacto político aquí en Santander que me abra la puerta de la prisión, digamos, que me diera la oportunidad de empezar. ok, porque en esa época no había ninguna otra prisión en España en la que se hubiera implementado, ¿no? Sí, después con el tiempo me enteré yo, en ese momento no lo sabía, pero después en el momento me enteré y al final tengo relación con ellos también. En Madrid, en la cárcel de Extremera, había un funcionario de prisión, hay un funcionario de prisión, se llama Carlos, que aparte de ser funcionario de prisiones, es árbitro de rugby, fue jugador de rugby, y él también había empezado, en lugar de darles fútbol en el patio de la prisión, les daba rugby. Y había montado un equipo de rugby. Ok, Y bueno, y lo llevaba desarrollando. Tenía algunas cosas diferentes a cómo encaré yo el proyecto. Yo digo, para mí, yo siempre lo digo, y cada vez que he ayudado a gente de otras cárceles que han abierto, vamos a decir, un equipo también, o han iniciado el proyecto con un equipo, yo siempre digo que para mí el rugby es totalmente secundario. O sea, así como el rugby es parte de mi vida y siempre estuve vinculado al rugby, yo comprendo el proyecto como que el rugby es una herramienta, nada más. O sea, no voy a vender aquí que el rugby lo fundamental. A mí, si juegan mejor o peor, realmente me da igual. No es que busco que salgan cracks de cada entrenamiento. Lo que busco es que la gente se adapte al trabajo en equipo, genere sentido de pertenencia, se empape de valores, que vean que la forma de hacer deporte es algo positivo para ellos y que cada una de las cositas que le vamos metiendo a través del deporte le sirva después para su vida. correcto, como píldoras o semillas que vas plantando para que luego germinen Claro, cuando salgan. Y si claro. entiendo bien, este proyecto en Madrid no eran necesariamente los espartanos, no era No, como no. una persona apasionada del rugby, luego tú contactaste a la persona de la prisión en Santander y luego cuéntanos un poco cómo Yo fue el contacté a proceso un de... político de Mm, aquí que tenía confianza con él. Samuel Ruiz era delegado de gobierno en su momento aquí en Santander, que tenía yo confianza con él, pero como él también tenía confianza conmigo, me decía que yo estaba loco en meter rugby adentro de la cárcel. O sea, la confianza que yo tenía como para llamarle a su móvil y pedirle una oportunidad para hacer esto, también él tenía la confianza para decirme, estás loco, estar rugby en la cárcel es como echarle gasolina al fuego. Del desconocimiento de nuestro deporte, que pasa, muchas veces pasa,
del desconocimiento, de que piensan que es un deporte agresivo, un deporte de contacto, un deporte violento. Piensan que, claro, que en una cárcel eso podía provocar más problemas. Ok. Pero bueno, al final terminé convenciéndole, me organizó una reunión con Carlos Fonfría, que era el director de la cárcel en ese momento, de aquí del Dueso. Carlos al principio tampoco confiaba mucho, hoy por hoy es un gran amigo y un gran colaborador del proyecto, ya está jubilado, pero en su momento tenía sus dudas. Y me ¿Y acuerdo que me cómo dio la oportunidad. contactaste o que fuiste a tu amigo que estaba en la política, poco a poco al director de la prisión, y en el proceso también contactaste a los espartanos en Exactamente, Argentina? cuando me dan todas las autorizaciones, yo hasta ese momento no se lo había dicho a nadie, pero en el momento que me dan todas las autorizaciones y ya me dan una fecha para tener una charla y después una serie de entrenamientos, ahí contacto con la gente de mi club, de aquí de Santander, con mi equipo independiente, para contarles lo que iba a hacer, e invitarles a que se sumen al proyecto, y también contacto con Coco Derigo, que es la persona que inició todo esto en Argentina en el 2009. Consigo el teléfono de él, le llamo un día así, a puerta Qué fría, digamos. interesante porque fuiste por... Yo quizá hubiera empezado contactando, no sé, lo que yo hubiera visto el camino más sencillo de ir a los espartanos para que me explicaran ellos cómo lo han hecho, pero tú tomaste el camino, no lo voy a contactar hasta que yo no tenga algo tangible. Claro. No voy a No, empezar a no, yo hablar hasta que con no la tuviese un gente. permiso, algo así, no iba ni a perder tiempo yo ni a hacerle perder tiempo a él. Una vez que me dieron el permiso, sí que le llamé y hablé muchas veces con él, lo mataba preguntas de cómo hago esto, si me pasa esto, ¿qué hago? O sea, fue un poco ¿Quién mi, hacía preguntas a quién? Tú a él. claro, fue un poco como mi guía. Me ayudó mucho para tomar decisiones, tuve que tomar algunas decisiones difíciles que yo no hubiese sabido cómo reaccionar y bueno, y él me fue orientando. Después al final los contextos son muy diferentes. Hay una anécdota muy divertida, que es cuando yo consigo el primer permiso para salir a jugar un torneo de rugby afuera. Ah, Entonces y- en ese momento teníamos unos 40 jugadores dentro de la cárcel. Y me dan un permiso para ir a jugar un torneo de rugby playa, que se juega en verano, en una playa de aquí de Cantabria. Me dan qué año permiso era? para... ¿Recuerdas? ¿En cuál? ¿En qué año? ¿Qué año sería? 2018. Ah, el 2000, mismo año que tuviste este a los 4 meses. incidente, A los o 4 que meses de ya los empezar. tenían jugando fuera, o sea, de no tener los permisos a llevándotelo fuera para jugar O sea, poquitos meses de después. tener desconfianza al proyecto, aparte del primer permiso, es una invitación, o sea, es una idea del director. O sea, el director que no confiaba porque no quería meter un deporte de contacto adentro, al final a los 4 meses me dice, Chucho, podemos solicitar un permiso para salir a jugar el torneo de Berria, en una playa ahí en Qué Santoña, bonita cerca de historia. Jaén. Yo hubiera pensado que era varios años después, o sea, que rápidamente vio que había muchos beneficios en En esto. Argentina, ese permiso les costó como 5 años conseguirlo. O sea, ellos empezaron el proyecto en 2009 y la primera salida a jugar a algún sitio fue en el 2014, por ahí. Yo empecé el proyecto en mayo del 2018 y la primera salida fue fin de julio del 2018, el mismo año. Increíble, Y la increíble. anécdota, Mm. muy divertida, ahora divertida, en su momento más o menos, fue que, claro, cuando a mí me dicen lo de ir a jugar al torneo, yo encantado, perfecto, no, nos avisan quién eran las personas que iban a tener el permiso para salir, de 40 jugadores nos dan permiso para 10 o 12 chicos, para que salgan. Entonces, el torneo era un día sábado, me acuerdo. Nosotros éramos 3 o 4 voluntarios que íbamos a acompañar al equipo, digamos, como entrenadores. Y el día viernes le llamo yo al director y le digo, Carlos, digo, por curiosidad, cuéntame cómo es el operativo de seguridad de mañana, porque teníamos la salida. Y me dice, ¿qué operativo? Y digo, el operativo de seguridad, ¿cómo es? Que vamos en furgonetas, los chicos van esposados, no sé, yo viene la Guardia Civil o Policía Nacional. Y dice, no, Chucho, no hay ningún operativo. Tú vienes aquí a las 9 de la mañana, coges a los chicos en la garita, digamos, de seguridad, y a las 7 de la tarde los tienes que traer de vuelta. Tú, Yo y mis compañeros, pero que no había seguridad no o había seguridad. funcionariado con vosotros. Claro, yo llamando para preguntar cómo era el operativo,
él me responde que no hay seguridad. Pero Cuando imagino corto, sería primer, segundo, tercer grado, imagino que estaríais solo con un grupo que ya tenía salidas, ¿no? con el tiempo entendí bien un poco la cosa, Ok, pero en mi primer salida no claro, el entendía nada. susto. Le llamo al de Argentina, Coco, me pasa esto, tengo la salida mañana, pero no tenemos operativo de seguridad. Me tengo que llevar a la gente a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde lo tengo que traer de vuelta, sin policía, sin nada. De Argentina me decían, cancelá porque se te escapa un preso, se te fuga uno y nos cargamos todo el proyecto. Claro, yo no podía cancelar eso porque era jugar con la ilusión de la gente. Después con el tiempo tiene su explicación. De los 40 jugadores que yo tenía algunos jugadores que ya estaban en un grado donde ya estaban gozando de sus permisos transitorios algunas veces al año. Las típicas salidas de permiso de 3 días, de 4 días. Y esta gente era gente que ya estaba gozando esa salida y esto era una salida más. Entonces, bueno, Ok, tenía su ok. explicación, pero en su momento realmente ese día me acuerdo que yo no paraba de quitarle el ojo, creo que a mis hijos pequeños cuando iban a la playa, que los cuidaba para que no se pierdan, creo que con esto me era lo mismo, era que no se me vaya a ningún lado, se me iba uno Contando, para el contando agua y los le seguía con la jugadores. vista, pero bueno, no se escapó nadie, no se fugó nadie, jugamos el torneo, nos recibieron muy bien todos los equipos de afuera que había en ese torneo, que había equipos de toda España, nos recibieron muy bien, nos ayudaron muchísimo, integraron muchísimo a la gente y a las 7 de la tarde devolví a toda la gente a la prisión como corresponde. Qué recuerdo más bonito, ¿no? Y eso ya nunca se te olvidará, y ni a ti ni a los que participaron. Mirá que hemos salido muchas veces, en 6 años hemos tenido ya muchas salidas, pero esa no me la olvido más. Esa Y fue muy luego cuando fuerte. regresaron, pues compartiendo con el resto de compañeros, ¿no? Cómo Claro, fue el evento. Mm. exactamente. Y más se animaron a apuntarse. Eso es. Exactamente así. Así fue la historia. Ok, entonces sí, imagino que esto ha sido, desde entonces, ha sido, no para de subir, ¿no? La cantidad de adeptos o quizá otras prisiones que te han ido contactando, cómo ha sido, ¿no? Estos últimos 5 o 6 años, ¿no? Desde el 2018 que te los llevaste, Sí. creaste los permisos, 4 meses después pues ya estáis jugando fuera, hasta ahora, ¿en qué te has ido concentrando? Y cómo ha sido sobre todo el principio en cuanto a tú como entrenador, tú ya tenías tu experiencia entrenando, ¿no? A jugadores de rugby. En principio es que tú has notado alguna diferencia o tú has adaptado un poco tu estilo o las bases las has mantenido igual. A ver, lo primero, nosotros fuimos creciendo como proyecto, fuimos creciendo poco a poco. Primero consolidando lo que es el equipo adentro de la prisión, digamos, enganchando a la gente a que haga rugby, que haga deporte, y luego construyendo poco a poco afuera, en cuanto a lo que yo te decía, de romper esos prejuicios. Entonces, yo suelo dar muchas charlas en empresas, en colegios, donde me llamen, y eso me sirvió para que bueno, muchas no, algunas empresas se acercaran a preguntar cómo podían colaborar, y bueno, de hecho ahora ya tengo gente que ya ha salido en libertad y que está trabajando en empresas que apoyan al proyecto dándonos empleabilidad. Qué interesante. Sí, Mm. entonces fuimos creciendo en ese sentido, fuimos creciendo en eso, en ganarnos la confianza de empresas privadas. Ahora en esta segunda fase queremos ganarnos un poco más la confianza del propio gobierno para que nos apoye un poco. Nosotros aquí nunca hemos sido subvencionados de ninguna manera, o sea, todo esto lo hemos bancado, digamos, a pulmón, sin ningún tipo de subvenciones de nada, de nadie, solamente empresas que nos ayudan con empleabilidad. Hemos hecho un libro, que con ese libro sí que nos hemos ayudado a autofinanciarnos un poco, con un libro que hicimos que ahí sí el gobierno de Cantabria nos ayudó en la impresión del libro. Qué interesante, pues me gustaría mucho, mucho leerlo. Luego, Sí, si y nos quieres luego, comentar cómo se llama el libro. sí, espartanos en el Dueso. Es el nombre mismo del equipo y de la cárcel es el nombre del libro. Y de hecho la tapa del libro es una foto de esa primera salida que hicimos Ok, ok, cuando ¿sabes? Con la anécdota que te conté antes. sí. Bueno, a medida que fuimos progresando, que fuimos creciendo, se fueron animando gente del ambiente del rugby de otras provincias, de otras ciudades, a tratar de replicar y hacer
y hacer lo que veníamos haciendo en Santander. Algunos lo mantienen hasta el día de hoy, con muy buenos resultados también. Otros empezaron y al final se quedaron en el camino. Y bueno, la idea es que se vayan sumando cada vez más gente. Nosotros abiertos a colaborar con cualquiera que tenga la iniciativa de hacer esto. Y en gente que ha querido colaborar conmigo, pero que vivía en Madrid, por ejemplo, lo he contactado con la gente de la cárcel de Extremera que te comentaba antes, que Carlos estaba un poco solo al principio, y ahora le contacté con varios chicos que me conocieron a mí y que querían colaborar conmigo, pero claro, ellos vivían en Madrid. Pero, en lugar de ayudarme a mí, que estoy a 400 kilómetros, o en lugar de empezar un proyecto desde cero, te voy a presentar una persona que ya lo está haciendo y que, joder, que se pueden sumar con él, y de hecho así lo hicieron. Y bueno, y ahora tienen un equipo lindo ahí armado. Y, y bueno, yo sigo aquí con mis ganas de que esto siga creciendo. Tengo ganas de ampliar esto a más deportes, porque considero que realmente lo importante es el deporte en sí. O sea, yo puedo defender eh, el rugby, que es mi vida, pero tengo que ser objetivo que realmente lo que importa es el deporte en sí. A mí me ha pasado muchos chicos jóvenes, sobre todo, que me dicen que adentro de la cárcel, que les gusta el proyecto, que querían sumarse, pero que no les gusta golpearse, o no les gusta hacer un deporte de contacto. Y es legítimo y eso pasa. Entonces le estoy dando la vuelta para agregar otros deportes. En lugar de trabajar con 30 chicos, poder trabajar con 90. Porque Y por tengamos ejemplo, 30 en ¿qué deporte rugby. tienes en mente? Y los espartanos en Argentina es que también han experimentado un poco diversificando la gama de deportes, o los No, espartanos era siempre rugby. Espartano de Argentina fue siempre rugby. Eh, no sabría decirte la explicación por la cual cuajó mucho más ahí, porque realmente lo que te digo, hay 50 cárceles en todo el país. El promedio de jugadores por cárcel es parecido al mío, aunque mi cárcel es un poco pequeña. La cárcel nuestra es una cárcel chica comparada con otras cárceles de España que tienen el doble o triple de población reclusa. Entonces, bueno, a mí en ese sentido me cuesta un poco más. Yo teniendo 25 chicos, 30 chicos, en un momento así, es un buen número. Yo en la cárcel de Zaragoza de Suera tiene 3 veces más población reclusa que la mía. Entonces, es más fácil para ellos captar Ok. ¿Y jugadores. qué deportes? Yo entiendo también un poco lo que comentas del deporte de contacto, que es algo que quizá no... Hay personas que están un poco más reacias. Entonces, ¿qué deporte tienes en mente? Y es que has empezado a experimentar un poco también. Todavía no empecé a experimentar con ninguno, sí que le estoy dando vuelta y teniendo charlas para incorporar otros deportes. Siempre que sean deporte en equipo, me parece muy importante la esencia del deporte en equipo. No tengo nada en contra de los deportes individuales. De hecho, como te dije antes, realmente lo importante es que hagan deporte, como si les gusta hacer maratones y correr ahí 40 kilómetros por día. Al final es deporte y lo realmente es lo que más importa. Pero bueno, yo soy un poco convencido de que el deporte en equipo tiene muchas cosas que aportar a la persona. Entonces, le estoy dando la vuelta así entre fútbol, balonmano, baloncesto, equipo, deporte en equipo, que tienen mucho que aportar también. Ok, para concentrarnos un poco en esta parte de la prisión y luego vamos a tu papel de entrenador. Qué es lo que le hace falta a una cárcel en España, una prisión? Imagínate que nos está escuchando alguien que trabaja, un funcionario de prisiones, que es la mayoría de nuestra audiencia, que trabaja en una prisión y en la que no está implementado ni el rugby ni otro deporte como ese tipo de actividad. ¿Qué es lo que tendría que hacer esa persona, no sé, para ponerse en contacto contigo o qué le aconsejarías? Lo primero que yo me preguntaría es que en mi prisión es posible o no. Es que hay un Sí, criterio de tamaño de... Mm, sí, a ver, mi prisión, digamos que somos los privilegiados, porque tenemos un campo de rugby grande, de hierba natural, o sea, para practicar el deporte mejor que muchos espectacular. equipos de afuera. Mm, Tenemos un gimnasio,
tenemos una pista de fútbol sala cubierta por los días que hay mucha tormenta o llueve o lo que sea. La cárcel está pegada al mar, imagínate, los días de tormenta, los días de tormenta así de mar, el clima bastante áspero, entonces tenemos un pabellón cubierto también para poder entrenar. Entonces diríamos que en ese sentido somos unos privilegiados que nos permite desarrollar el deporte sin ningún problema. Sé que hay cárceles, por ejemplo, en Valladolid, el equipo del Salvador de rugby, después que nosotros empezamos el proyecto, ellos se contactaron conmigo y también empezaron en Valladolid en una cárcel. Lo hacen en colaboración con Cruz Roja, pero tienen una cárcel con una estructura, una infraestructura bastante mala para hacer deporte. Entonces Ok. hay que adaptar a un pabellón con pista de cemento. Para hacer rugby no es lo ideal. Pero bueno, Ok. se adaptan y buscan algunas variantes que tiene el rugby como para poder Ok. desarrollar el Pero deporte. en principio, según lo que comentas, lo del rugby, el rugby específicamente, pues es verdad que hay que tener un terreno y unas circunstancias específicas, pero tú promoverías el deporte en cualquier cárcel, digamos, ya sea el rugby, ya sea el A fútbol, mí ya lo sea el importante es el baloncesto, deporte, el Jorge. deporte de equipo. Deporte Ok. para mí es fundamental. Y Para si todos. vamos a esa, Estoy y si vamos convencido a ahí tu para parte todos. Para de, la etapa de colegio de los niños, para todo, para todo. O sea, el deporte es fundamental para todo el mundo. Eh, Obviamente que después hay que adaptarlo a la circunstancia de cada uno y del lugar donde estemos. El rugby es un deporte muy particular que necesita unas condiciones muy particulares para poder entrenarlo. Entonces no todas las cárceles de España están preparadas para eso. preparadas. Me consta que hay Eh, muchas, la de Madrid, mm, la de Zaragoza, unas cárceles en Galicia, otras cárceles en Andalucía. Me constan que tienen campos de fútbol Y, que se sí, puede y en adaptar principio, tranquilamente. cuál es el criterio? Imagínate ese funcionario de prisiones que está trabajando en una de estas que tú comentas que tiene la capacidad, ya sea o no, o incluso si es una más pequeñita y otro tipo de deporte. ¿Qué aconsejarías como los pasos a hacer? Imagínate un funcionario de Sevilla, un funcionario de prisiones en una cárcel en Sevilla, imagínate por ahí que no tienen este mecanismo implementado y le gustaría implementarlo. ¿Qué etapas recomiendas hacer para ser lo más eficiente posible? Esto va al director de la prisión. Es que lo mejor sería contactarte primero para que expliques cómo aconsejarías A que ver, hiciera el proceso. contactarme a mí sin ningún problema, cualquiera que tenga la iniciativa o tenga las ganas de hacer algo, puede contactar conmigo sin ningún problema, ya le dirás tú cómo, y no hay ningún problema, yo abierto a colaborar con quien tenga ganas de hacer algo, sin problema. Luego mis consejos o los pasos a seguir, eh, contactar obviamente con el director o con la junta de tratamiento para conseguir la autorización y el visto bueno para iniciar una actividad, en este caso de deporte. Luego esos funcionarios de prisiones, puede ser que sean funcionarios de prisión y que tengan la iniciativa, pero por ahí no tienen nada que ver con el mundo del rugby, que no sepan entrenar realmente un equipo de rugby. Entonces le diría de que busquen, vamos a decir, asociarse o vincularse con algún club de rugby Ok. de la ciudad, digamos, de Mm. la cárcel, como para contarles que él como funcionario tiene la posibilidad de hacer Ok, una actividad, facilitarles y luego es todo voluntariado. Aquí no hay ningún que intercambio conoce lo que estamos económico. haciendo en Santander, imagínate, o lo que sea, que Mm. habló conmigo y tal, pero que necesita involucrar un club donde tengan el know-how, digamos, Sí, del y rugby. todo gratis, ¿verdad, Tristán? Aquí no hay ningún intercambio económico, esto es Aquí voluntariado. todo lo que hacemos nosotros es todo de tema voluntario. Ok. ¿Entendés? Y En luego como Argentina sí es entrenador. verdad que se han profesionalizado con el tiempo, Ah, ok. pero bueno, en Mm. Argentina llevan lo que te digo, llevan ya 14 años Ok. y montaron lo que te digo, se constituyó una fundación como Dios manda, una fundación que tiene convenios con el Estado, con el gobierno, Mm. sea del color que sea, político, que tiene convenios con muchas empresas, que ya maneja un presupuesto, que ya tiene talleres de formación, o sea, han creado realmente, en el buen sentido de la palabra, han creado un monstruo. Qué bien. Sí, sí, para que Entonces eso ya pueda rodar solo. tuvieron la necesidad Mm. de profesionalizarse. Obviamente que el 80 o el 90% de la gente que colabora con el proyecto
son voluntarios, pero hay un organigrama muy marcado de profesionales en diferentes sectores que ya es un trabajo que hacen porque, bueno, porque lo demanda, digamos, la cantidad de actividad y la cantidad de gente con la que manejan. Claro. Entonces, y si volvemos un poco a tu parte, tú trabajas, aparte tienes tu esposa, los 4 hijos y en tu tiempo libre haces esto. Pues tú Exactamente. tienes tu trabajo aparte. Ujú. Eso es. Eh, qué es lo que nos podrías tú comentar un poco como entrenador de rugby? ¿Qué diferencias has visto entre cuando tú entrenabas a un equipo profesional y cuando has empezado a entrenar un equipo en la cárcel, ¿no? ¿Qué cosas te quedas y cuáles son las que has tenido que reinventarte? A ver, realmente me tuve que adaptar a entrenar a chicos que nunca habían jugado al rugby. O sea, yo estoy acostumbrado a entrenar equipos de profesionales, donde llevan jugando al rugby 10, 12, 15, 20 años, y aquí me tuve que adaptar a empezar a entrenar chicos que no habían jugado al rugby en su vida. Pero más allá de esa adaptación, que es importante, que me tuve que amoldar, digamos, a la materia prima que tenía en un lado y en otro, realmente mi forma de actuar y dirigirme a ellos, de gestionar el grupo, fue muy similar. Fue muy similar. Sí es verdad que tuve dudas al principio de cómo ser. Yo por ahí entrenando soy un poco vehemente, un poco duro. Y joder, y en un momento me hacía las preguntas, bueno, aquí con en la cárcel, ¿qué hago? ¿Actúo igual o soy más blandito? Lo que se me enfada alguno, ¿viste? Y al final no, al final yo actué de la Tú misma mismo, tú manera, mismo. con el Mm, mismo rigor para cumplir horarios, para cumplir cosas, con la misma empatía para escuchar a los jugadores cuando tengan algún problema, con la misma mano izquierda también, que hay que tener muchas veces. Y bueno, y así me fui desarrollando, digamos, y bien, mira que tuve situaciones, alguna situación tensa en general. En general fue todo positivo, pero tuve alguna situación tensa. si quieres comentarnos alguna y cómo la superaste. Bueno, tuve una situación, una anécdota dura. En la cárcel mía, en su momento había etarras. Y yo un día llevo una mochila llena de ropa para regalar a los jugadores, pues me la había donado un club de Madrid. Y justamente a un etarra, de casualidad, le regalo un chándal con la bandera española. Casualidad, o sea, no fue aposta. O sea, y el tío cuando lo vio, de muy malas maneras, me lo tiró a los pies y me dijo, esto para ti, así, de forma despectiva. Yo me acuerdo que me conté hasta 10 para no reaccionar. Eh, yo, más allá del proyecto, por mi forma de pensar y por agradecimiento a un país que a mí me ha acogido, tú lo dijiste antes, yo soy argentino, pero a mí España me acogió, mis hijos son españoles y yo tengo un sentimiento muy, muy fuerte para con España y un agradecimiento muy fuerte, entonces a mí realmente me tocó la fibra como si me hubiese escupido la Argentina. bandera argentina. Mm, O sea, igual te diría. Entonces conté hasta 10 para no reaccionar. Me acuerdo que tenía un chico, un preso que estaba al lado mío, que estaba lesionado. Le dije, vamos a dar una vuelta por el patio para despejarme yo, porque claro, cualquier reacción fuera de lugar mía, igual me cargo el proyecto. mm. Tenía que tener la cabeza muy fría. Y mientras estaba dando vuelta en el patio, los otros colaboradores del proyecto empezaron el entrenamiento y me acuerdo que me quedé pensando, ¿qué hago? ¿Viste? Termina el entrenamiento y me voy a casa como que aquí no pasó nada y lo dejo pasar. O cuando termine el entrenamiento los junto a todos y hablo con ellos para decirle lo que había sucedido y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero claro, si me contesta, o sea, mi cabeza estaba esa disyuntiva de qué hacer. Era mucho más fuerte haberme ido sin decir nada, porque no hubiese podido dormir en no sé cuántas noches. Entonces, cuando termina el entrenamiento, junto al equipo, éramos unos 30 y pico, y tengo una charla con ellos fuerte, marcándole que la actitud que había tenido esa persona para conmigo
tirándome ese chándal con la bandera de España a los pies, era una muy mala actitud, que era una falta de respeto, que los equipos se construyen con una base que es el respeto. O sea, no podemos pretender construir un equipo de rugby o de lo que sea. No puedes construir una base de un equipo sin tener el respeto como uno de los valores más importantes. Y que dentro de un equipo hay gente con diferentes ideologías políticas, hay gente con diferentes gustos, hay gente con diferentes religiones, y si hay respeto podemos convivir todos sin ningún tipo de problema. Yo le di el ejemplo de un compañero mío del proyecto, que es muy amigo y que tenemos el proyecto en común y que nos llevamos muy bien, y él tiene una ideología y yo tengo otra, totalmente diferente a nivel político, me refiero en este caso. Y no hay ningún problema para ser amigos, para convivir, para compartir el rugby. Y bueno, cuando tenemos que hablar de política, a veces discutimos un poco, pero se nos pasa rápido porque tenemos muchas más cosas en común. Entonces, bueno, pues le marqué todo eso y le dije que lo que él había hecho había estado muy mal porque era una falta de respeto hacia mí, era una falta de respeto hacia mucha gente, que esa bandera les representa y les significa algo y que tiene algún sentimiento, y que si quería seguir participando en el equipo se iba a tener que adaptar y si no, se tenía que ir. El tío no me respondió nada, no me dijo nada, además miraba para abajo, pero había otro compañero de él, que también había pertenecido a ETA, que sí que me miraba y no paraba de mirarme. Y yo ya no sabía si me estaba mirando para bien o para mal. La cuestión es que cuando termino la charla, él me pide hablar conmigo y él se disculpa. Y él se disculpa y él me dice que lo que hizo este tío no le representa a él, que él tal vez no hubiese aceptado por sus convicciones ideológicas, no hubiese aceptado el chándal, pero que igual me hubiese dicho, Chucho, me lo cambiás por otro, pero nunca hubiese hecho ese desprecio que hizo conmigo. De hecho, al final se terminó quedando él con el chándal. Y, y eso fue, por ejemplo, una situación de las duras que me tocó enfrentar, sobre todo en decir cómo actúo. Actúo como yo soy afuera, que me gusta encarar las situaciones, ir de frente y encarar las situaciones, o lo dejo pasar por miedo a que la cosa vaya a mayores. Bueno, al final actué como soy yo, fui de frente, dije las cosas que tenía que decir y al final salió bien. La historia terminó bien. Esto tiene que ser una parte de la película también, esta que hay que filmar. Sí, Y esto es muy bonito porque yo creo que esto que tú mostraste ahí, esto cambia corazones y cambia conciencias, de verdad. Porque se van plantando semillas y al final pues germinan en un momento u otro cuando la persona está preparada. Yo soy muy partidario de lo que es la restauración social, ¿no? De que es que la persona que cometió ese error, que sea consciente de ese error, ¿no? Los impactos que tuvo y que ese chándal se lo dieras de casualidad a una persona que participó a ETA, quizá no fue tanta casualidad. No sé si me explico. sí, Que como tú igual pasó por comentas, algo, sí. efectivamente, pues hizo reflexionar a unos, hizo reflexionar a otros y también me ha gustado mucho lo que has comentado que llamaste al equipo, porque nosotros tenemos tendencia quizás a disociar lo que es el equipo de la persona o el problema en sí. Entonces yo hubiera pensado que hubieras llamado a la persona en particular, pero no, tú de forma transparente pues comentaste, estos son los valores de cohesión de equipo, esto es lo que yo espero de vosotros como grupo y esto es lo que no lo permito. Y muy Sí, bien que no lo ignoraste. no, Mm, porque aparte no solamente era transmitirle a esa persona que para mí, bajo mi criterio, se había equivocado en su actitud, sino que también era un mensaje para el resto. Porque, a ver, en esta anécdota que yo te cuento, vamos a decir, el factor en común que teníamos ahí era la historia de la bandera de España y de que él era de ETA y que yo estaba defendiendo a España, por decirlo así. Otro día podría haber pasado con un tema religioso. Y en el sentido, en el espíritu de lo que yo quería transmitir, es exactamente lo mismo. O sea, yo, imagínate, te cuento otra rápido. Tuvimos un cura durante muchos años colaborando, era un voluntario que venía, un cura en este caso de mi iglesia, no sé de qué iglesia eres tú,
pero en este caso de mi iglesia católica, apostólica, romana. Y me acuerdo que yo algo que siempre me movió y siempre me faltó dentro del proyecto es la parte espiritual, agregar la espiritualidad. Y me acuerdo que Vicente, el cura, hablándolo con él, me aconseja de forma muy generosa por su parte, me aconseja, me dice, Chucho, no metamos la espiritualidad con nuestra religión, porque aquí tenés chicos que son musulmanes, son evangelistas, son agnósticos, son de otras religiones, y realmente a algunos se lo puede tomar a mal. Entonces le fuimos buscando la vuelta para tratar de la parte espiritual meterla de alguna otra manera, y lo hicimos en base como a lo que te dedicas tú, al tema de coaching, de charlas y de charla y de escuchar, de saber escuchar, pero no la parte espiritual en sí, porque entendemos que compartimos equipo con gente de otras religiones y no podemos tomar partido por Es una muy u otra. interesante. Y fue el cura Vicente que vino también y lo implementó, pero sin mencionar, digamos, la religión, más la parte un poco Claro, espiritual y ética. el cura fue el que tomó la decisión y me aconsejó no meternos de lleno en la parte espiritual con nuestra religión, Correcto. por el hecho Pero de él fue que, igualmente, con otro enfoque diferente, pero igualmente fue. claro, pero sin Pero el con un enfoque enfoque más espiritual neutro. digamos, de enseñar la palabra de Dios o de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay Mm. gente que cree en Alá, ¿me entendés? Y Entonces, igualmente respetable, por supuesto. Sí, sí. exactamente, esa parte la hemos Mm. respetado y bueno, y el ejemplo que yo te daba antes, con esta palabra que estamos utilizando, que es el respeto, vale para que pueda convivir adentro del equipo una etarra, como era este chico, con un entrenador pro español, como soy yo, un musulmán con un católico, un dominicano con un español, o un marroquí con un saharaui. O sea, todos casos que pasaron en prisión. Hemos encontrado dentro del equipo, se han encontrado dentro del equipo gente de diferentes bandas latinas y que dentro del equipo han convivido. Tuvimos un caso de un chico que era el hijo de uno que se había chivateado de uno que estaba preso. Esto en Santander también. Todo esto en Santander. Tuvimos un capitán del equipo que estaba preso y más allá del delito que él cometió, hubo un chivato, vamos a decir, que fue el que lo delató, y con el tiempo el hijo de ese chivato termina preso también. Y se encuentra mi jugador con el hijo del que le había chivateado. Y en lugar de tomar alguna represalia con él, le invitó a sumarse al equipo. Incluso hasta lo padrinó, porque uno era más mayor y el otro era muy jovencito. Y le hizo ver que las historias de afuera que él había tenido con su padre quedaba totalmente al margen de lo que ellos tenían en común con respecto a Espartano y al equipo. No, una historia muy bonita también, ¿eh? Que pone los pelos de punta a Tristán y quizá, quién sabe, si incluso lo había perdonado ya. Y a través del amor también es como se cambia la gente. Claro. Porque con palo duro y gritos y eso estamos también viviendo, ¿no? Tú ahora que haces formaciones en las empresas también, estamos viendo esa transformación de lo que se llama, ¿no? El command and control, ¿no? El palo duro, la jerarquía, esto es lo que hay que hacer. Ahora es una transición en la educación, ¿no? Y en las empresas también a un poco más de diálogo, de comprensión, de perdón y de amor. Y quizá ese comportamiento que tuvo también hace que la otra persona y que ese binomio, ¿no? Que digamos que estaban enemistados, pues que eso se olvida y bueno, pues ya está, no pasa nada. Si uno se chivató, pues algo tendría que decir, ¿no? Porque hay que tomar las represalias, ¿no? No es fácil el perdón, pero muchas veces se ha demostrado que para que la gente cambie, funciona mejor el amor que el daño. No sé si tú conoces la película de Monster, de Pixar, que hay como unos monstruos que tienen que asustar a los niños para recuperar energía. Sí, Y sí, luego al final les hacen la he visto en reír, mis hijos. pues la hacen reír y recuperan hasta más energía todavía. Ya, O ya. sea que al final que muestra un poco que sí, que con el miedo, con el control, que es lo que es, digamos, este enfoque un poco tradicional también del sistema penitenciario, ¿no? De decir, pues aquí estamos controlando y el miedo,
a un poco el sistema más que tú estás intentando implementar a través del deporte, que es un poco más de la cohesión, del amor, del respeto, del equipo, y que yo creo que es tan importante para luego lo que es la reinserción, porque si no aprenden esos valores, que quizás no tienen culpa, quizás vienen de familias desestructuradas, de contextos que nosotros los primeros habríamos reaccionado igual, pero si no aprenden eso dentro, ¿cómo lo van a aplicar luego fuera? Claro, Mm. sí, es así. Todas esas cositas que estás contando, o que estoy contando yo, son las cosas que en el día a día que íbamos, digamos, construyendo el equipo, son las que íbamos utilizando, haciendo analogías entre el deporte y la vida misma, para que ellos, de una forma didáctica, de una forma entretenida, haciendo deporte, vayan asimilando para cuando una vez recuperen su libertad, tener ese aprendizaje. Y bueno, con muchas cosas creo que hemos acertado, ha habido mucho prueba y error también, y luego sobre todo hemos visto los resultados en muchos chicos que una vez recuperada la libertad nos han demostrado con hechos que realmente querían un cambio en su vida y que iban a por ello. Hoy mismo al mediodía, hemos hecho un reportaje para el diario Montañés, que es el diario de aquí de Santander, de Cantabria, de, como se dice en el mundo empresarial, de un caso de éxito de un chico que bueno, ya está en tercer grado, está con la pulsera, pero ya está en su casa y ya tiene la posibilidad de trabajar. Y hace un año le hemos conseguido trabajo en una empresa, el grupo FAED, del sector del metal, metalúrgica, y hace un mes atrás le han hecho indefinido y le han ascendido. O sea, le empezó en un puesto de trabajo, ahora ya está en un puesto de trabajo mucho mejor remunerado y con mejores condiciones, y con un contrato indefinido. Se puede jubilar ahí si quiere. Una empresa que le ha abierto las puertas, le ha dado la confianza a él en particular y al proyecto en general. Y bueno, y es un chico que ya te digo, venía de donde venía, de cometer sus errores, de tomar sus malas decisiones. Y hoy por hoy, cuando hablaba con el periodista del diario, le transmitía lo de cómo le cambió la vida el poderse haber encontrado en este caso, con nuestro deporte y el haber empezado a asimilar todos esos cambios. Y muchas gracias, otra historia también muy bonita y seguro que muchas más, algunas sabrás tú y otras pues quizá no, porque no te llegan a tus oídos, pero seguro que muchas semillas o píldoras de poder que están ayudando a mucha gente. Y si entiendo bien, incluso te han llamado para dar charlas en empresas, ¿no? Para esto Sí, de quizás cohesión de equipo, sí. motivación, ¿qué es lo que te piden las empresas? ¿Qué tipo de conocimiento A van ver, buscando? yo las charlas que doy tienen una columna vertebral, vamos a decir, que es la historia de Espartanos. Yo voy, le transmito un poco, le cuento un poco quién soy yo, qué he hecho en mi vida, un poco mi formación como entrenador y cómo después eso lo he volcado en el proyecto. Y luego ya cuento cómo construimos el equipo de rugby dentro de la cárcel, cuál es la metodología, cuento un poco los datos estadísticos que tenemos y un poco los casos de éxito. Y luego, dependiendo de la empresa, un poco se lo pregunto yo, que cuál es el fin de la charla, si es un fin puramente motivacional o si le quieren dar más enfoque a la mentalidad de trabajo en equipo o le quieren dar más enfoque al tema del sentido de pertenencia o más enfoque al tema de los valores o un poco de todo. En base a lo que la empresa me dice que quiere poner más el foco, yo profundizo más en un tema o en otro, o me centro más en algunas anécdotas que en otras. A mí me gusta mucho transmitir con anécdotas o con ejemplos de situaciones que hayan pasado. Claro, con historias Como concretas. otro caso de una empresa que lo que me quería hacer, lo que quería transmitir a su empleado era una empresa del sector de residencia de mayores que quería transmitir la importancia de los roles. Me dice, Chucho, cuenta la historia, pero busca la manera de que la gente se dé cuenta que todos los roles son importantes. Y tengo una anécdota que me venía al dedo, parecía que estaba preparada, que era un montaje, pero es real. Nosotros teníamos un delegado de equipo, Jorge, que era un tipo que tenía muchas lesiones de espalda, lesiones de rodilla, estaba muy gordo, pesaba mucho y no podía hacer deporte.
Y él me dijo, yo quiero participar en el proyecto, quiero estar dentro de Espartano, pero yo no puedo jugar al rugby. Le digo, no importa. Le digo, mira, vas a ser el delegado. Te vas a encargar de la asistencia de los jugadores, te vas a encargar que cada entrenamiento que lleguemos estén los balones hinchados, que tengamos el agua, para que los jugadores tengan el agua cuando haya un descanso, poder hidratarse, si tener el botiquín, las cosas necesarias mínimas en el botiquín, si hay algún lesionado, acompañarle hasta la enfermería, cuando yo tenga que pedir un permiso para, no sé, para ver una película un día dentro de la cárcel, cosas que hemos hecho, él era el que me presentaba en instancia y me gestionaba el permiso. Bueno, labores de delegado. Pasa el tiempo y los chicos jóvenes sobre todo, sin mucha experiencia, como Jorge no jugaba, a Jorge le subestimaban y ya lo agarraban como que era el chico del cadete para hacer los mandados, vamos a decir, o sea, y le subestimaban y algunos hasta bordeaba la falta de respeto. Y un día Jorge me plantea que se sentía incómodo, que él había actitudes que no le gustaban y que se estaba planteando dejar el equipo. Entonces le digo, mira, no va a dejar el equipo. Lo que va a hacer es, el viernes que viene, no vengas. Y no dejes nada preparado. Pero no vengas, no salga del chabolo, quédate ahí y no aparezca por el entrenamiento. Al otro de la semana, cuando voy al entrenamiento, el único que sabía que Jorge no iba a estar era yo. Cuando llegamos, joder, no había balones. Los chavales, hay que empezar a entrenar, ¿dónde están los balones? No sé, en el cuarto, bueno, vete a buscar, ¿y dónde está el cuarto? ¿Dónde está la llave? Nadie sabía nada. Cuando llegaron los balones deshinchados, nadie sabía dónde estaba el chisme este para hinchar los balones, ni yo lo sabía. Empezamos a entrenar, hacía calor, al rato tenían sed, no había agua, o sea, un desastre el entrenamiento. Cuando termina el entrenamiento, los junto a todos, bueno, muchachos, yo siempre hablo después del entrenamiento, el típico rondo que hacemos los entrenadores. Muchachos, ¿qué tal hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó? Una puta mierda, Chucho. Digo, ¿y eso? Joder, que no había balones, que no sé qué, que no sé cuál. Y el capitán del equipo, muy listo, me dice, ¿saben qué? Faltaba Jorge. Faltaba Jorge. Y ahí ellos solos, con ese ejemplo, se dieron cuenta de la importancia de los roles, de los diferentes roles dentro del equipo. Muy importante el capitán, muy importante el que corre rápido, muy importante el que es fuerte, muy importante el entrenador, muy importante el más alto, el más bajo, el más gordo, el más flaco, todo muy importante, pero muy importante también el utiliero que traía el agua, que traía las camisetas, que traía el botiquín, muy importante eso. Y eso, a partir de ahí se le valoró muchísimo más a Jorge su trabajo. Bueno, esa anécdota contada un poco más en profundidad, por ejemplo, en esa empresa me vino al pelo para transmitir lo que la empresa quería transmitir a su empleado, la importancia de los roles, que era muy importante el fisioterapeuta de la residencia de mayores o el psiquiatra o la directora, pero también muy importante la chica de la limpieza, que hace que cuando tú llegues al centro, el centro esté impecable para hacer tu trabajo. Sí, y muy interesante también como lo explicaste, no dando una historia, no poniendo todos en círculo diciendo que había que respetar a Jorge, sino un caso muy práctico en el que ellos mismos se dieron cuenta, ¿no? de lo importante que era. Así que muy bonita. El libro este que comentabas, lo publicaste, ¿quién lo escribió? ¿Eres tú contando muchas No, anécdotas o el cómo libro lo fue? escribió un amigo, Marino Pérez Avellaneda, que es un escritor, que le involucré yo en el proyecto, y lo escribió él, se encargó él del libro, que el libro tiene una parte que es un poco la historia del Dueso, que es una historia muy interesante, porque es una cárcel muy vieja, tiene más de 100 años. Entonces por un lado cuenta la historia del Dueso como institución, y luego el proyecto espartano dentro de lo que es la institución del Dueso, lo que es el proyecto espartano. Y hay entrevistas, hay un poco explicamos la Ok. metodología, hay muchas fotos, ¿no? Hay comentarios de gente, está bien, es Pues lo compraré. Muchas gracias, Tristán. un lindo Y ya recuerdo. para acabar y no tomarte mucho más tiempo, siempre nos gusta acabar con tres preguntas, ¿no? La primera es que nos recomiendes un libro o una película que te haya Imagínate qué libro te gustado. voy a recomendar. A ver, recuérdanos el título. El grueso,
Espartanos en el Dueso. Ok, me lo compro. La siguiente pregunta es, ¿a quién piensas que tendríamos que entrevistar teniendo en cuenta que nuestra audiencia, la mayoría, es gente que se está preparando para ser funcionario de prisiones, para el papel sobre todo al cuerpo de ayudantes de Sí. instituciones penitenciarias? Mira, yo te recomendaría 2 personas. Una es Coco Derigo, que es el que empezó este proyecto en Argentina, te puedo poner en contacto con él. Y otra que para mí es importante es don Carlos Fonfría, que es el primer director del Dueso que empezó el Que proyecto confío en conmigo, ti. que ahora está jubilado. Y creo que él también puede tener o transmitir una visión o una mirada del proyecto desde el punto de vista de él como funcionario, en este caso como director del penal, y también en relación al trabajo del funcionario de prisiones, que él está muy vinculado por toda su experiencia como director. Pues muchísimas gracias, con gusto, Tristán. Si nos das sus contactos, pues los entrevistaremos también y seguro que aportarán muchísimo valor y seguiremos dando visión, ¿no?, a este proyecto tan bonito. Y la última, ya para acabar, si nos quieres comentar algún mantra o frase que te acompañe. Yo estoy seguro que tienes muchos, quizás como entrenador, y eso que hiciste de respirar 10 segundos antes de hacer una imprudencia, no sé qué frase o qué mantra tienes. No, Si tienes más de te uno, voy a decir coméntanos. 2 que hemos adoptado en el proyecto. O sea que lo que comparto contigo es algo del equipo, más que mío personal. Uno es no permanecer caídos, que viene de una frase del Papa Francisco, que dice que en el arte de ascender lo importante no es no caer, sino es no permanecer caído. Es una frase del Papa Francisco que realmente Sí, muy, muy bonita, que todos muy tenemos bonita y viene muy derecho bien a con caerse, pero no quedarse ahí en en el el arte barro, de hay ascender que lo importante levantarse no y es no seguir. caer, sino no permanecer caído. Y la Correcto. otra frase que también utilizamos mucho y la transmitimos constantemente es el decir sí a las segundas oportunidades. Son las 2 frases, ya te digo, yo la, la asimilé con espartanos, la transmitimos, la gente lo asimiló, es una frase en común que tenemos, que ya te digo, es una frase de equipo, un mantra de equipo, que en mi caso personal la utilizo mucho. Pues las dos muy potentes, me encantan las dos, sí, y se pueden aplicar para el día a día nuestro también, ¿no? Cuando tenemos un mal día, cuando algo ha pasado, un problema de relación, pues siempre hay que perdonar, siempre sí a las segundas oportunidades, todos podemos cometer un error, pero pues siempre hay que darle la oportunidad, ¿no?, a la persona de redimirse. Así que ha sido un verdadero placer, Tristán, agradecemos muchísimo tu tiempo. Vamos a seguir en contacto para que nos compartas algunos recursos, ¿no?, como has comentado, los Sí, vídeos, algunas fotos, el libro si no lo encontramos, los 2 contactos que nos comentas. sí. Agradezco muchísimo tu tiempo, que sé que están tus suegros ahí visitándote, tus hijos que estarán quizás esperándote para pasar tiempo contigo. Así que gracias de corazón y a seguir, ¿no?, cambiando vidas. Dale, Juan, muchas gracias a ti por Muchísimas ayudarnos gracias. a difundir Espartano y a difundir el espíritu del proyecto.